Krishnamurti Jiddu, Vivir en éxtasis. Basado en la charla de Jiddu Krishnamurti, Ojai, California, 29 de junio de 1934. Extractos y ajustes Pedro García Tarquino. Estamos aquí procurando juntamente comprender este muy complejo problema del vivir. Existe una realidad inmensa, viviente, un fluir infinito, y para comprenderlo tiene que haber una total simplicidad del pensamiento. Lo simple es infinitamente sutil, delicado, pero no se puede utilizar meramente las palabras y el intelecto para llegar a esa delicadeza y simplicidad del pensar. Las palabras se convierten en una ilusión y la mente se pierde en estas ilusiones. Existe la simplicidad nacida de la delicadeza del pensar, en la cual no hay búsqueda. Existe en nosotros ese incesante esfuerzo originado en la búsqueda, en el deseo de lograr cosas, de alcanzar el éxito. La búsqueda implica dualidad, división, contraste, conflicto, y la dualidad da origen a la compulsión. Una mente influida por la dualidad, por la división, no puede comprender el significado del medio que la rodea, ni el significado de la causa del conflicto. Estas influencias psicológicas provienen del ego, el yo. Son reacciones del ego al entorno y reacciones al afán de sí mismo. Tenemos que volvernos conscientes de estas influencias en una percepción de todo el contenido de nuestra conciencia y ver en realidad lo que somos. Una percepción a la máxima profundidad del pensamiento, de la emoción y de las influencias. La comprensión es en sí misma verdad y belleza. Si nuestra acción es el resultado de un cálculo, de un patrón, de un condicionamiento consciente o subconsciente, o del resultado de una experiencia, esta acción carece de espontaneidad, de riqueza, de plenitud de vida. La falta de comprensión es la insuficiencia en el vivir, pero viviendo por completo en el presente, en la plenitud del instante, comprendiendo todos los enredos conscientes e inconscientes de la mente, las esperanzas, los anhelos y las influencias del ego, entonces podrá funcionar una nueva inteligencia y nos enfrentaremos de un modo nuevo a cada movimiento del medio en que vivimos y a cada veloz movimiento del pensar. Es el funcionar de una nueva inteligencia en el presente. El sufrimiento es una sacudida que nos da la vida para que la mente advierta su propia insuficiencia, para que nos demos cuenta de que estamos atrapados en el apego, en la dependencia, en el dolor del ego. Dependemos de nuestro esposo o esposa o de otras personas para suplir o satisfacer muchas de nuestras insuficiencias. Donde hay dependencia y apego, tiene que haber vacuidad, superficialidad, insuficiencia y por ende aflicción y dolor. Hay vacuidad en nuestras vidas, no somos plenos, no hay plenitud y llenamos nuestras vidas con autoimportancia y arrogancia. La llenamos de vanidad en una autoimagen e importancia infladas. Pero cuando sufrimos no hay comprensión alguna, sino que buscamos una sustitución, buscamos diversas formas de escape, una sustitución que pondrá a la mente a dormir por completo, a dormir de nuevo. Si terminara este deseo de superar el sufrimiento y tuviéramos un verdadero deseo de comprender, de descubrir cuál es la causa fundamental de la aflicción y el dolor, entonces podríamos descubrir que, en tanto existan el sentimiento de soledad, la superficialidad, la vacuidad y la insuficiencia, tendrá que haber sufrimiento. Y no podemos llenar esa insuficiencia mediante alguna sustitución o escape o acumulación, lo cual son artimañas de la mente, perdida en la persecución del placer y la ganancia.
Cuando uno ve las cosas como son, cuando hay comprensión, que es el movimiento de una verdadera inteligencia, entonces hay júbilo, éxtasis. En ello no hay dualidad ni sentimiento de pérdida ni división alguna. Esto no es teórico, es la plena expresión de la inteligencia en el presente. Donde no existe la expresión creativa de la vida, damos importancia indebida al sexo, a la bebida o a algún otro escape, los cuales se vuelven agudos problemas. Entonces, ¿cómo se ha de liberar ese vivir creativo y no abordar tan solo una parte del vivir, como por ejemplo lo es el sexo? Para la mayoría de nosotros nuestro trabajo, las circunstancias, las condiciones nos impiden expresarnos de manera fundamental, creativa, y entonces necesitamos una salida. Y esta salida se convierte en otro problema, el problema del sexo o el problema de la bebida o alguna manía religiosa. Todas estas salidas se convierten en nuevos problemas. Pero si abordamos la vida no en partes, sino como un todo, comprensivamente, creativamente, con inteligencia, veremos que estos problemas que debilitan la mente y destruyen el vivir creativo desaparecen, y entonces la inteligencia funciona de otra manera, y en ello hay éxtasis. Tiene que funcionar la inteligencia, una verdadera inteligencia, pero nuestra actual inteligencia no es inteligencia. Está falseada por la mente, por la memoria, por las influencias del ego. Mientras exista esta constante batalla por lograr cosas, mientras la mente esté influenciada, tiene que haber dualidad, división y en consecuencia conflicto, angustia, lucha. Y entonces el vivir no es sino un modo de escapar de esta angustia. Nuestra búsqueda de la realidad o de la verdad no son sino otro modo de escapar de esta angustia. Para vivir creativamente, vitalmente, entusiastamente, tiene que funcionar la inteligencia. Y la inteligencia está falseada, obstruida, bloqueada por lo que llamamos la mente, el ego. El mero razonamiento intelectual, el análisis, la comparación, los astutos argumentos y las conclusiones no son sino cenizas. Debemos darnos cuenta de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas, del impacto de nuestros recuerdos que destruyen nuestra inteligencia. Darse cuenta es investigar la conciencia en toda su profundidad, de tal modo que no quede sin descubrir ni una sola reacción inconsciente. Todo esto exige reflexión, requiere agudeza del corazón y la mente, no una mente obstruida por creencias, credos e ideales. Nuestras mentes están cargadas con estas cosas y con el deseo de seguirlas. Cuando tomemos conciencia de su carga, no digamos que no debemos tener ideales, que no debemos tener credos. No repitamos todo el resto de la jerga. El propio debo o no debo crean otra doctrina, otro credo. Solo debemos volvernos conscientes y en la intensidad de la percepción alerta, en esa llama, en ese fuego, crearemos tal crisis, tal éxtasis, que se disolverán los obstáculos. Pero si no existe ni la capacidad de pensar claramente, ni la intensidad del sentir, ni la intensidad de la bondad, ¿cómo podemos despertar? ¿Cómo puede haber equilibrio? ¿Cómo podemos tener esta agudeza, esta percepción, si no existe esta intensidad, ni este profundo sentimiento de consideración? La vida se vuelve vana, carente de valor. Lo primero que hay que hacer es averiguar por qué pensamos de cierto modo, por qué sentimos de determinada manera. Solo observemos, no tratemos de cambiarlo,
Tomemos conciencia del movimiento de nuestra mente, del movimiento de nuestro ego. Solo veremos la extraordinaria delicadeza y sutileza de nuestro pensar y sentir cuando estemos intensamente atentos en el instante en que funcionan el pensamiento y la emoción. Hemos sido educados en las escuelas del debo y no debo. Han destruido el pensar y el sentir. Hemos sido mutilados y limitados por los sistemas y los métodos, mutilados por nuestros maestros. Nos han enseñado a pensar buscando despertar una inteligencia que no es inteligencia. Nos falta mucho para ser verdaderos seres humanos. Un verdadero ser humano vive de manera completa, sin divisiones, sin conflicto, vive de manera armoniosa. No hay separación en sus expresiones, entre su expresión en el trabajo y el vivir. Sus expresiones no están divorciadas de su conducta diaria y de su vivir cotidiano. ¿Podemos vivir esta vida sin sombra de conflicto? Esta constante lucha por ser algo es la base de nuestra vida, la lucha por el devenir. Podemos, como seres humanos que vivimos en este mundo, transformarnos a nosotros mismos y colaborar unos con otros para transformar la sociedad, el país, el mundo en donde vivimos, pero no sabemos colaborar, solo sabemos de nuestro interés propio. No nos unimos para verdaderamente trabajar juntos, para pensar juntos. ¿Podemos transformarnos de manera radical? El mañana no existe, solo existe el fecundo presente. La verdadera pregunta no es qué es el mundo o qué es vivir, porque el mundo y la vida somos nosotros. La pregunta es si podemos transformar nuestra relación cotidiana de unos con otros. Si no lo hacemos, no hay futuro para el hombre. El carácter de la bondad, de la clemencia, e- es de no ser forzada. Cae como la dulce y plácida lluvia del cielo sobre la tierra que está debajo. Ella produce doble bien, el bien del que la ejerce y el bien del que la recibe. William Shakespeare, Mercader de Venecia. La bondad no debe ser un acto impulsado por el condicionamiento social o por el deseo de recompensa o reconocimiento. La bondad surge de un estado de libertad interior y de una profunda comprensión de uno mismo y de los demás. La verdadera comprensión surge de un estado de transformación interior en lugar de ser impuesta o cultivada a través de medios externos.